Abramos nuestras Biblias esta mañana el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Quiero predicar esta mañana acerca de Isaías y sus hijos como tipos de Cristo. Isaías dijo, aquí estoy, los hijos que Dios me ha dado. Dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y prestigios de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Dios es un hombre de guerra. ¿En dónde habita Jehová? En el monte de Sión. El verso previo dice que Dios esconde su verdad de Jacob. ¿De quién está hablando aquí? Cuando dice que Jehová esconde su rostro de la casa de Jacob. ¿De quién está hablando aquí? Jacob habla de la iglesia. Jacob es otro nombre para Israel. Y otro nombre para Israel es Efraín. Es sorprendente como muchos cristianos no tienen idea lo que dice la Biblia. Esto es lo básico. ¿Quién es Efraín? El reino del norte de Israel. Entonces Jacob, Israel, Efraín, todo es lo mismo. El pueblo de Dios. Y en lo espiritual, la iglesia es Jacob, Israel y Efraín. ¿Podemos entender esto? Tenemos que entender la Biblia. Y cuando dice que Jehová mora en Sión, no significa que solamente mora ahí en un pueblo físico, porque el Sión físico era solamente un tipo de lo espiritual. Y Cristo siempre ha morado ahí. Cuando Salomón dedicó el templo, Salomón explicó que ni los cielos podían contener a Dios. Salomón entendía que lo físico solamente era un símbolo de lo espiritual. Hay muchas cosas que quisiera explicar. Tuvimos un gran tiempo el jueves cuando algunos de los hombres vinieron a mi casa. Quisiera hacer esto más frecuentemente. Todo el Antiguo Testamento es 100% de Cristo. Cristo lo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento se trata solamente de Cristo.
Y cuando hacemos al lado el Antiguo Testamento, es menospreciar a Jesús, porque todo se trata de Jesús. Podemos dar muchas referencias acerca de ese tema. Así que rechazar el Antiguo Testamento es lo mismo que rechazar a Jesús. El decir que gente en el Antiguo Testamento se salvaba diferentemente que los del Nuevo Testamento es predicar un evangelio diferente. Y hay un pastor muy famoso que ha escrito muchos libros y ha ganado millones de dólares. Yo lo leí por mí mismo. Esta persona predica que gente en el Antiguo Testamento era salvada diferente. Pero nadie jamás ha podido ser salvo por el trabajo de la ley. Siempre ha sido por gracia. Hay que entender esto. En los días del rey Acaz tenemos un ejemplo. Podemos ver cómo Isaías y sus hijos eran tipos de Cristo. Jehová acaba de decir que se esconde de Jacob, de la iglesia. Y quizás ustedes no sabían antes que Isaías y sus hijos eran tipos de Cristo, porque Dios lo escondió de nosotros. Ahora había una conspiración. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha conferado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Todo el pueblo tenía miedo. Entonces Dios tenía una respuesta. Dice en el versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria. Por tanto, Jehová dice, no subsistirá ni será. Por 65 años Efraín sería quebrantado y no existiría. Había otro profeta que vivió al mismo tiempo que Isaías, se llamaba Josías. Dijo a través de su boca al pueblo de Israel, ustedes ya no son mi pueblo. Serán llevados cautivos, pero regresará un remanente. Isaías dice lo mismo. Dice Isaías, en 65 años Efraín sería quebrantado y no existiría. El reino de Siria los destruyó. Y en 65 años ambos Israel y Siria no serían más un peligro, porque Asiria vendría y los iba a destruir a los dos. Entonces Dios le preguntó al rey Acaz que preguntara por una señal.
Dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Y Acaz respondió, no pediré y no tentaré a Jehová. Bueno, Acaz estaba tentando a Dios. Dios le había dado un mandamiento que le pidiera una señal. ¿Y saben por qué no quiso una señal? Porque no quería pruebas. Y cuando dos personas no están de acuerdo y no quieren evidencias, esto es rebelión. Entonces, ¿cuál era la señal de Isaías? Muchos creyentes, los paganos, los arminios, prefieren el chisme, prefieren hablar. No quieren pruebas, no quieren señales. Y si profetizan y no están correctos, recuerdo una vez hablé con un carismático que hizo una profecía y no la atinan. Dice, no, solamente estuve equivocado esta vez. Pero no es correcto, solamente están adivinando. Y esto es blasfemia. ¿Saben qué es la blasfemia? Es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué dice la ley acerca de la profecía? Que si un profeta profetiza y no se cumple, ese profeta debería de morir. No hay excusas. No puedes decir, me equivoqué. Un profeta verdadero no adivina. Hay una gran diferencia en tu imaginación y la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera y jamás se equivoca. So dejemos de adivinar. Y lo mismo va para los libros de la profecía. Ustedes han visto muchos libros que se han escrito de profecía y mucha gente se cree y se creen las mentiras y esas profecías nunca se cumplen. Cuando te profeticen, pídeles una seña, pídeles pruebas. Dios dice, pruébame. Entonces, ¿cuál era la señal de Isaías? Dice el versículo 14 de Isaías 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice el 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales nunca vinieron desde el día de Efraín. Antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús creciera,
la misma tierra que de acá había sido abandonada, así como sucedió en los tiempos de Isaías. Hay muchos predicadores hoy en día que dicen que no pueden entender este pasaje. No pueden entender que este pasaje que estamos leyendo está hablando del hijo de Isaías. Es lo que muchos pastores creen hoy en día. Por eso es muy importante para ti que no solamente creas todo lo que yo digo, ni la palabra de los ángeles. Dios espera que tú tengas revelación y tú mismo entiendas lo que dijo Mateo. Mateo diría que este pasaje está hablando del hijo de Isaías, pero tiene doble interpretación. Los hijos de Isaías eran tipos de Cristo. Veamos el versículo 3 del capítulo 8 de Isaías. Dije, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, que este nombre significa viene a Siria. Dice, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serían quitados. ¿Y cuáles eran las señales de esto? Los hijos de Isaías. Si notamos en los sermones previos que he predicado de Isaías, hay un tema que sigue. Primero es lo negativo y luego después lo positivo. La profecía de Isaías tiene un doble cumplimiento. Primero es lo natural y después lo espiritual. Hay dos maneras de pensar y todo depende de dónde vivimos. Si vivimos en este planeta, dice la Biblia que Satanás ha descendido sabiendo que su tiempo es corto, buscando a quien devorar. Pero también dice la Biblia que Jesús está reinando en su lugar. Si vivimos en la tierra, si vivimos en, si vivimos en lo natural, no podemos entender la Biblia. En el tiempo de Jesús, podemos hacer la analogía, en el tiempo de Isaías, que traería la destrucción sería Asiria, pero en el tiempo de Jesús fue Roma. ¿Qué sucedió 65 años después de que nació Jesús? ¿Qué pasó en el año 66 después de Cristo? Roma invadió la tierra prometida y destruyó Jerusalén. ¿Podemos ver esto? Si no lo podemos ver, pregúntale a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para poder entender. ¿Has pedido esto tú antes? Todo esto nos habla de Jesús. Es una revelación de Jesús. Y cuando lo puedes ver,
te vas a gozar bastante. Tú has resucitado con Cristo y estás sentado con Él en lugares celestiales. Ahí es donde moras. Debemos de pensar así. No pienses como alguien que habita en lo natural. Dice la Biblia, ¿no has venido a una montaña que puede ser tocada? Hay un doble cumplimiento aquí. Y como aún estamos vivos, como aún vivimos aquí, tenemos que aprender a distinguir entre los dos cumplimientos. Estoy seguro que aquí muchos de ustedes tienen preguntas. Veamos Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos conocemos que esto trata de Jesús, pero esto también trata de los hijos de Israel, digo de Isaías. Cuando se tradució el Antiguo Testamento al griego, pusieron aquí en este versículo la palabra virgen en vez de una mujer joven. Y cuando Mateo habla de este pasaje, él toma de la traducción griega. Entonces este versículo habla de Jesús y de el hijo de Isaías. ¿Cómo le llama el libro de Apocalipsis a Israel? Dios le llama a Israel Sodoma y Egipto. Tenemos predicadores que toman la bandera de Israel y predican cómo ser un mejor sionista. Estas personas piensan como un hombre natural y predican un evangelio equivocado. Veamos los versículos 12 y 13 de Isaías 8. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Dice Dios, no se cumplirá. Esta nueva orden mundial que se está planeando no se cumplirá. Nosotros sabemos que se va a cumplir. ¿Qué dice la palabra de Dios? La sabiduría de Dios cubrirá la tierra como el mar, como las aguas cubren el mar, y todos alabarán a Jesús. Esto es lo que se va a cumplir. No tememos, no tenemos miedo a esta gente que está planeando un nuevo orden mundial. Esta gente que mata a gente. Esto no se cumplirá, ha dicho Jehová. Ahora cuando esta gente predijo estas cosas que quieren hacer, cuando alguien te profetice, pídeles una señal, pídeles pruebas.
Dios les ha predicado a estos profetas falsos, pero han rechazado su palabra. Ahora Isaías y sus hijos, como dije al principio, son tipos de Cristo. El predicador Jonathan Edwards dijo que el avivamiento más grande no está por venir, pero antes de que sucediera este gran avivamiento, vendrían tiempos difíciles. Y esto quizás lo podemos ver hoy y se puede volver peor. Pero alégrate, porque regresará un remanente. Nos regocijamos en tribulación, porque así entendemos que no podemos entrar al reino antes de que haya tribulación. Y las conspiraciones de la gente no se cumplirán. La Biblia y la vida está llena de este tema. No rechacen este mensaje. No rechacen las tribulaciones diciendo, solamente es el diablo. No, Jesús es el que trae la tribulación. Jesús es el que trae las tinieblas, pero también es el que trae la esperanza. ¿Podemos creer esto?